Solicito procedan al dictamen de la presente proposición. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su permiso, Presidenta. Señor Secretario, le solicito haber pase de lista. Muy buenas tardes, Presidenta, compañeros síndicos, compañeras y compañeros regidores. Se procede al pase de lista. Presidenta Municipal Constitucional, ciudadana Lorena García Casal. Presente. Síndico, Procurador Hacendario, Maestro Pedro Irán Soto Márquez. Síndico, Procurador Jurídico, Licenciado Pedro Orlando Escudero García. Regidora Ciudadana Sandra Victoria Rojas Chavarín. Regidor Ciudadano José Gastón Santos López. Regidora licenciada Beatriz Adriana Elizondo Flores. Regidor licenciado Jaciel Andrés Templos Gutiérrez. Regidora Anaí Castro Barrón. Regidor licenciado Roberto Alfredo Ibey Beltrán. Regidora licenciada Abril Chávez Reyes. El de la voz presente. Regidora Justa Tolentino Osorio. Regidor Julio César Márquez Parrazales. Presente. Regidora Maestra Ivette Bulos González. Regidora Maestra Lorena Lisbeth Lira Amador. Regidora Catalina Lemos Salinas. Regidor licenciado Ignacio Antonio Lira Guerra. Regidora Benita Manilla Martínez. Regidora Maestra Doraluz Guzmán Flores. Regidor Doctor Andrés Carlos de la Riva Lario. Regidora licenciada Roselena Lascano Delgadillo. Presente. Regidora Maestra Bronia Esperanza Vargas Ibarra. Regidora moderadora, se cuenta con la presencia de 2 síndicos, de 18 regidoras y regidores, con la presencia de la señora Presidenta Municipal y una ausencia. Gracias, compañero. En vista de la asistencia registrada para esta sesión, se cuenta con el quórum requerido por el artículo 30 del reglamento interior de este ayuntamiento, por lo que se puede llevar a cabo su instalación. Para tal efecto tiene la palabra la señora Presidenta Municipal. Solicito a los presentes se sirvan con el pie. Con fundamento en el artículo 17, fracción 3 del reglamento interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, siendo las 16:43 horas del día 23 del 27 de febrero del 2026, declara instalada formalmente la 15ª sesión pública ordinaria de este ayuntamiento, siendo válidos todos los acuerdos que en la misma se toman. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Señora Presidenta, señoras y señores síndicos, regidoras y regidores, les informo que han quedado desahogados los puntos 1, 2 y 3 del orden del día, por lo que en cumplimiento al punto número 4 relativo a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, le solicito al regidor secretario de lectura al mismo. Orden del día de la 15ª sesión pública con carácter de ordinaria del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo. Punto número 1. Lista de asistencia. Punto número 2. Verificación y declaración del quórum legal. Punto número 3. Instalación legal de la sesión. Punto número 4. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior y dispensa de su lectura. Punto número 6. Lectura o dispensa de lectura del extracto de la correspondencia recibida. Punto número 7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo mediante el que. Punto de acuerdo único. El Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo,
aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Minuta 22, 66ª. Punto número 8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo mediante el que, punto de acuerdo único, para dar cumplimiento al requerimiento que hace el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo en ejercicio de lo ordenado por el artículo 115, bases primera y segunda, inciso B, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en relación con el artículo 48, fracción segunda, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. El Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueba para los efectos legales las modificaciones a las condiciones generales de trabajo vigentes que rigen las relaciones laborales entre el municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo y el Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo, que fueron presentadas ante el referido Tribunal de Arbitraje mediante escrito recibido el día 31 de octubre del año 2025. Punto número 9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo presentado por la Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento, mediante el que, punto de acuerdo único, el Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo, con la finalidad de estimular la aportación a la cultura, la música y especialmente la identidad como habitantes de nuestro estado, aprueba que el Foro de los Talleres Educativos de Formación en Artes y Oficios, ubicado en calle Libertad, número 100, Colonia Centro, en la ciudad de Tulancingo de Bravo Hidalgo, propiedad del municipio, se denomine Foro Artístico Maestro Roberto Oropesa Licona y se coloque en el acceso del mismo una placa conmemorativa. Punto número 10. Asuntos generales. Punto número 11. Clausura de la sesión. Se somete a votación el orden del día. Quienes estén de acuerdo con este, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, sírvase a informar de la votación. Regidora moderadora, le informo que el regidor Gastón se incorpora a la sesión, por lo que le solicito que podamos proponer nuevamente la votación para concentrar su voto. Se somete a votación el orden del día. Quienes estén de acuerdo con este, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, sírvase a informar de la votación. Regidora moderadora, le informo que se registraron 21 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 22 votos a favor, corrijo. Vista la votación que nos tiene informada por el regidor secretario, se aprueba por unanimidad el orden del día. Para resolver el punto número 5 del orden del día relativo a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior y dispensa de su lectura, se somete a la consideración del Pleno el presente punto. Quienes estén a favor de su aprobación, sírvanse a levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, le solicita de cuenta de la votación. Regidora moderadora, le informo que se registraron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En virtud de que se registraron 22 votos a favor de la aprobación del acta de la sesión anterior y la dispensa de su lectura, se aprueba por unanimidad el acta y la dispensa de su lectura. Se tiene por desahogado el punto número 5 del orden del día. En desahogo del punto número 6 del orden del día, relativo a la lectura o dispensa de lectura del extracto de la correspondencia recibida, solicito al regidor secretario informe cuál es el estado que guarda en este momento dicha correspondencia. Regidora moderadora, le informo que la correspondencia ha sido despachada en su totalidad a las y los integrantes de este ayuntamiento, por lo que han quedado notificados de la misma. En vista del informe que nos proporciona el regidor secretario, solicito que quienes estén a favor de la dispensa de la lectura del extracto de correspondencia lo manifiesten levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, le solicito de cuenta de la votación. Regidora moderadora, le informo que se registraron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En virtud de que se registraron 22 votos a favor de la dispensa de la lectura del extracto de la correspondencia, se aprueba por unanimidad su dispensa de lectura y se tiene por desahogado el punto 6
Aprobado el punto número 7 del orden del día relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo relativo a la sanción de la minuta 22, fracción 66 del Congreso del Estado de Hidalgo, solicito que la presidenta o algún integrante de la Comisión de Gobernación, Bancos, Reglamentos y Circulares del Ayuntamiento dé lectura a la propuesta de punto de acuerdo. Su permiso. Punto de acuerdo. Único. El Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueban en sus términos la minuta proyecto de decreto por que se reforma el párrafo segundo del artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, minuta 22, 66. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se consulta a sus integrantes si consideran este asunto como de urgente y obvia resolución, por lo que en votación económica quienes estén por la afirmativa sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, sírvase informar sobre el resultado de la votación. Regidora moderadora, se registraron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad y dado que se considera este asunto como de urgente y obvia resolución, se procede a su análisis y discusión, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 62 del Reglamento Interior de este Ayuntamiento, solicito al regidor secretario proceda a hacer la lista de oradores. Se pregunta a las y los integrantes de este órgano colegiado si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Regidora moderadora, le informo que ningún integrante de este ayuntamiento se ha inscrito en la lista de oradores. No habiendo oradores registrados, se pregunta a los integrantes del ayuntamiento si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa en votación económica sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, le solicito informe el resultado de la votación. Regidora moderadora, le informo que se registraron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, se declara por unanimidad que el asunto está suficientemente discutido. En lo general, en consecuencia, se somete a la votación de los integrantes del ayuntamiento la propuesta de punto de acuerdo sometida a análisis y discusión. Previamente que se reciba la votación, se informa que por tratarse de una disposición de observancia general, la votación debe de ser nominal en cumplimiento a lo que ordena el primer párrafo del artículo 68 del Reglamento Interior de este órgano colegiado, por lo que cada integrante deberá manifestar su nombre y el sentido de su voto. Se procede a recibir la votación y una vez concluida, solicito al regidor secretario informe del resultado de la misma. José Gastón Santos López, a favor. Julián Soto Márquez, a favor. Robert Ibey, a favor. Gracias. Tripulos Gutiérrez, a favor. Sandra Rosa Chavalí, a favor. Catalina Lemus Salinas, a favor. Lorena Lisbeth Lira Amador, a favor. Pedro Escudero, a favor. Ignacio Antonio Lira Guerra, a favor. Justa Tolentino Osorio, a favor. Ibérculos González, a favor. Dora Luz Guzmán Flores, a favor. Abril Chávez Reyes, a favor. Beatriz Elizondo, a favor. Benita Manilla, a favor. Andrés de la Riva, a favor. Bronia Vargas, a favor. Ana Castro, a favor. Jack Tenorio, a favor. Lorena García, a favor. Elena Lescano, a favor. Regidora moderadora, le informo. Gracias, regidor Julio. Regidora moderadora, le informo que se recibieron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueba en sus términos por unanimidad la propuesta de punto de acuerdo por el que el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en ejercicio de la facultad prevista por los artículos
141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y en el artículo 56, fracción 1, inciso E de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, minuta 22, fracción 66, en materia de seguridad pública. Se deberá informar mediante oficio al Congreso del Estado de Hidalgo sobre la aprobación de la minuta antes referida, remitiendo una copia certificada del acta de la presente sesión. Se tiene por desahogado el punto 7 del orden del día. El desahogo al punto número 8 del orden del día, relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo relativo a la aprobación de las modificaciones a las condiciones generales de trabajo para los efectos precisados, solicito al regidor secretario de lectura a la parte resolutiva de la propuesta presentada. Punto de acuerdo único. Para dar cumplimiento al requerimiento que hace el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, en ejercicio del orden por lo ordenado en el artículo 115, bases primera y segunda, inciso B, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en relación con el artículo 48, fracción segunda, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, el Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueban para los efectos legales las modificaciones a las condiciones generales de trabajo vigentes que rigen las relaciones laborales entre el municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo y el Sindicato Único de Trabajadores al servicio del H Ayuntamiento del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo, que fueron presentadas ante el referido Tribunal de Arbitraje mediante escrito recibido el día 31 de octubre del año 2025. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se consulta a sus integrantes si consideran este asunto como urgente y de resolución, por lo que en votación económica, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, sírvase informar sobre el resultado de la votación. Regidora moderadora, le informo, se registraron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad y dado que se considera este asunto como urgente y de resolución, se procede a su análisis y discusión, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 62 del Reglamento Interior de este Ayuntamiento, solicito al regidor secretario proceder a ser la lista de oradores. Se pregunta a las y los integrantes del Ayuntamiento si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Regidora moderadora, le informo que se inscribió a la lista de oradores la regidora maestra Doraluz Guzmán Flores. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del Reglamento Interior del H Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que, asentado lo anterior, tiene el uso de la palabra la regidora maestra Doraluz Guzmán Flores. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Buenas tardes a todos, a todas, con la venia del Ayuntamiento. La verdad no puedo dejar pasar este punto como si fuera algo menor, porque no lo es. En el artículo 55 se está eliminando un párrafo que protege directamente a las mujeres trabajadoras durante el embarazo y la lactancia. Y lo digo con toda claridad. Esta omisión es, por lo menos, profundamente irresponsable. No estamos hablando de un trámite o de un ajuste técnico. Estamos hablando de la salud de las mujeres que trabajan todos los días, de evitar que pongan en riesgo su embarazo por cargar peso, con jornadas de pie o por condiciones que claramente pueden afectarles física y emocionalmente. Este párrafo no es opcional, está alineado a la Ley de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo, y su eliminación implica un retroceso en este cabildo que no se debería avalar. Pero hay algo aún más delicado. Resulta incongruente y francamente inaceptable que este retroceso se intente aprobar en la primera administración municipal de una mujer. ¿De verdad? ¿Ese es el mensaje que queremos dar? Porque entonces, si hay una incongruencia entre lo que estamos representando y lo que se está
está haciendo. Y las decisiones que tomamos tienen un impacto real en la vida de las personas. Y cuando esto no se dimensiona, lo mínimo que podemos decir es que es una falta de responsabilidad. Por ello, solicito que este párrafo sea reincorporado íntegramente al artículo 55, porque no podemos normalizar decisiones que vulneran derechos, y mucho menos permitir que se den pasos atrás donde deberíamos estar avanzando. Es todo. Gracias, regidora. No habiendo más oradores registrados, se pregunta a los integrantes del ayuntamiento si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Quiénes estén en contra? ¿Abstenciones? Regidor secretario, le solicito informe el resultado de la votación. Regidora moderadora, le informo que se registraron 21 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, se declara que este párrafo va a ser aprobado por su mayoría, ya que el asunto está suficientemente discutido en la general. En consecuencia, se somete a la votación de los integrantes del ayuntamiento la propuesta de punto de acuerdo sometida al análisis y discusión. Previamente a que se reciba la votación, se informa que por tratarse de una disposición de observancia general, la votación debe de ser nominal en cumplimiento a lo que ordena el primer párrafo del artículo 68 del reglamento interior de este órgano colegiado, por lo que cada integrante deberá manifestar su nombre y el sentido de su voto. José Gastón Santos López, a favor. Pedro Iván Soto Márquez, a favor. Roberto Ibey, a favor. Graciela Templos Gutiérrez, a favor. Sandra Roca Chavari, a favor. Catalina Lemus Salinas, a favor. Lorena Lisbeth Lira Amador, a favor. Pedro Escudero García, a favor. Ignacio Antonio Vidaguerra, a favor. Justo Tolentino Osorio, a favor. Ibérculos González, a favor. Dorados Guzmán Flores, a favor en lo general. Y hago mención de incrementar esto en lo particular. Jorge Chávez Reyes, a favor. Beatriz Elizondo, a favor. Benita Vanilla, a favor. Andrés de la Riva Larios, a favor. Bronia Vargas, a favor. Anay Castro, a favor. Ángel Jack Tenorio Mendoza, a favor. Lorena García, a favor. Elena Lascano, quiero manifestar que mi voto va a ser en abstención. Cometí un error que les pueda quedar por ahí, por estar leyendo. Quisiera mencionar que el sentido de mi voto debe de ser en abstención. Quiero analizar bien la modificación, considerando que represento un partido que avala las 40 horas y una labor digna para todas y para todos. Entonces, el sentido de mi voto es en abstención. Julio César Rodríguez Palazares, a favor. Regidora moderadora, le informo que se recibieron 21 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención. Adelante, síndico. Solicitaría que se pudiera abrir la discusión en lo particular, como solicitó la regidora Doraluz, para que estemos
mayor informados de lo que está planteando y que podamos pronunciarnos al respecto. Se pregunta a las y los integrantes del ayuntamiento si están de acuerdo en que se abra el micrófono para tratar el punto en particular. Lo contesta la ley. Se pregunta a las y los integrantes del ayuntamiento si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Antes de dar el uso de la voz a los compañeros, corrijo la votación de hace un momento. La votación quedaría de esta manera: se recibieron 20 votos a favor, un voto en contra y una abstención. Ahora procedemos al uso de la palabra. Me parece que bueno, entonces lo mantenemos como había sido anunciada la primera votación. Quedaría entonces 21 votos a favor, 0 votos en contra y la abstención de la regidora Rosalén. Sí. Pregunto a las y los integrantes del ayuntamiento si alguno de ustedes gusta estar inscrito a la lista de oradores. Ajá. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del reglamento interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que, asentado el anterior, tiene el uso de la palabra la regidora maestra Doraluz Guzmán Flores. Muy bien. Bueno, compañeros, esta aclaración es porque puedo observar que la mayoría no revisó los documentos y por eso es que hay esta duda. En el artículo 55, en el tercer párrafo, si quieren podemos llegar al documento, dice al texto: durante el periodo de embarazo y lactancia, la madre trabajadora no podrá realizar trabajos que exijan esfuerzos considerables que signifiquen un peligro para la salud en relación con la gestación, como levantar, empujar o tirar grandes pesos. Estar de pie durante el embarazo un largo tiempo o actividades que puedan alterar su estado psíquico y nervioso, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, párrafo segundo de la Ley de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatales y Municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo. Eso dice el párrafo. Sin embargo, en la prestación modificada, esa parte ya no aparece. Por eso es que no estoy de acuerdo que este párrafo desaparezca, porque estamos vulnerando los derechos de las mujeres trabajadoras. Regidora Doraluz. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del reglamento interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que, asentado al anterior, tiene el uso de la palabra el síndico maestro Pedro Irán Soto Márquez. Sí, gracias. Con la venia del ayuntamiento, aquí lo que yo percibo, bueno, es primero que fue una negociación que hizo el sindicato con la administración municipal y en ese sentido, bueno, pues a esos acuerdos llegaron. Sin embargo, los derechos deben ser progresivos y no regresivos. En ese sentido, en lo particular, pues votaría en contra de este párrafo eliminado o en contra de la reforma de la prestación modificada del artículo 55 de las condiciones generales de trabajo, porque no podemos ir hacia atrás en los derechos de las mujeres. Es cuanto. Gracias, síndico. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del reglamento
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que asentado lo anterior tiene el uso de la palabra el regidor Gastón Santos. Muchas gracias. Con la venia del Ayuntamiento. Es importante lo que se menciona en este tema, puesto que los derechos de las mujeres han ido creciendo a base de una lucha incesante, incansable, incluso es sin duda parte fundamental de lo que corresponde, en lo particular, en el partido que represento, una parte medular de la transformación del país. Las mujeres durante muchos años han obtenido en su lucha la igualdad salarial, la no discriminación en la contratación laboral y sus ascensos, su licencia de maternidad, la protección contra el despido por embarazo, el derecho a la lactancia, a ambientes laborales libres de violencia y acoso y a la seguridad social. En este sentido, efectivamente hay un retroceso sobre los derechos que amparan a las mujeres en el sentido laboral, y en este tema votaré en contra ante la desaparición de este pacto. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, compañero. Creo que alguien más había levantado la mano. ¿O estoy equivocada? Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que asentado lo anterior tiene el uso de la palabra el regidor Roberto Ibén. Bueno, gracias. Yo nada más a ver si nos podía dar asesorar en el tema un poco del oficial mayor con la línea de los compañeros para darle la palabra. Ya que estaba yo checando que en la Ley Federal del Trabajo, no sé si nos rige también, el artículo 166, título 5, Trabajadores de las Mujeres, dice que este artículo especifica que las mujeres no podrán realizar trabajos peligrosos o insalubres. En particular, establece que las madres trabajadoras en periodo de lactancia no deben realizar esfuerzo físico pesado, cargas superiores a los 7 kilogramos, etcétera, etcétera, etcétera. Si ya está contemplado en la Ley Federal del Trabajo, nos pueden dar ahí la asesoría del oficial mayor con la venia de ustedes y le damos la palabra. Más allá de que lo eliminen, se les haya pasado, o sea, no es un tema de acuerdos, Se somete a los integrantes del ayuntamiento si consideran necesario la intervención del oficial mayor en la asamblea. Pregunto a los integrantes del ayuntamiento quién está a favor. ¿Quién está en contra? ¿Abstenciones? Ok. Regidora moderadora, le informo, se registraron 21 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención. Referente a la intervención del oficial mayor a la asamblea. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que asentado lo anterior tiene el uso de la palabra el licenciado Julio Soto. Buenas tardes, muchas gracias. Miren, pues ante todo ofrecerles una disculpa. Fue una omisión en la captura de la propuesta de punto de acuerdo. No hay en realidad ningún tipo de omisiones por parte de la organización y por parte del sindicato. Fue un error que tuve sucedido, por el que les ofrezco una disculpa, pero sí existe. Inclusive el síndico público me solicitó el escrito, se lo envié. El escrito que fue presentado ante el Tribunal de Arbitraje y fue enviado de esa manera. Entonces, no es una omisión en las negociaciones, sí se incluyó en la captura que se hizo para poder hacer la propuesta de punto de acuerdo. Fue error que asumo la total responsabilidad.
¿Estaría textual este párrafo con el punto de acuerdo? Está textual en el documento. No hay ninguna omisión y si me permiten acudo por él para que se les pueda mostrar. Entonces sí es una responsabilidad de parte de los servidores y que asumo completamente. Sí, fue el único servidor. Todo lo demás se hizo de manera integral, pero sí hago la aclaración pertinente que no hay ningún tipo de omisión por parte de las partes involucradas en la negociación de las modificaciones, porque las últimas condiciones generales de trabajo fueron aprobadas en el año 2022. Dentro de esas condiciones se establece un artículo transitorio, la obligatoriedad de su revisión cada año y debe ser de manera previa a la aprobación del presupuesto de egresos en el que van a estar incluidos los impactos o las modificaciones o las cantidades que en su momento pudieran estar relacionadas con gastos, ¿verdad? Pero eso es lo que realmente pasó. Entonces ya le estaremos integrando la propuesta de la regidora Luz a integrar este párrafo que fue incluido. Efectivamente sí, bueno, dado que es una situación de gestión, un error, sí tiene que ser. De hecho, modificaríamos la propuesta de punto de acuerdo, la someteríamos a la firma correspondiente y en ese momento pues quedaría ya subsanado en el entendido de que estamos en esas condiciones. Siendo aclarado, regidor Gastón. Gracias. Sí, solicitaré yo que, bueno, ante la explicación que bien da el oficial mayor, yo solicito que se vuelva a dar lectura al punto de acuerdo y que se vuelva a agregar el tema del párrafo que se omitió y que lo volvamos a votar. Gracias. Gracias, regidor Gastón. Igual yo quisiera solicitarle al oficial mayor que quede asentado en actas que este párrafo fue omitido para que se vuelva a repetir la votación del punto de acuerdo ya incluyendo este párrafo. Gracias, síndico Pedro Escudero. Quedará asentado en el acta y procedemos nuevamente a la votación del punto de acuerdo. A la votación y a la lectura de... A la lectura del punto de acuerdo y posteriormente a la votación del mismo. Sí, a mí previamente me gustaría hacer el comentario que considero que es muy importante porque justamente los compañeros que acudimos el día de ayer pudimos revisar previamente lo que se iba a tratar el día de hoy y no estaba de esa forma. Por ello también yo modifiqué mi votación. Entonces fue un pequeño error, queda sentado en el acta y pasamos nuevamente entonces al desahogo del punto número 8 del orden del día relativo al análisis y discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo relativo a la aprobación de las modificaciones a las condiciones generales de trabajo para los efectos precisados. Solicito al regidor secretario de lectura a la parte resolutiva de la propuesta presentada de manera correcta. Voy a dar lectura de la propuesta completa, ya que en la parte resolutiva simplemente pues viene cómo quedaría modificado la propuesta. ¿Ok? De acuerdo, síndico. Damos lectura al artículo 55, que dice así, a la letra: las madres trabajadoras disfrutarán de una licencia de 3 meses de descanso con motivo del parto. Este periodo lo disfrutarán de la siguiente manera: 1 mes antes de la fecha probable del alumbramiento y 2 meses después del parto. En el caso de que el hijo haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención médica hospitalaria, el descanso se ampliará hasta 15 días adicionales posteriores al parto.
Para otorgar la licencia, la madre trabajadora deberá presentar la documentación comprobatoria correspondiente ante el director de recursos humanos, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, párrafo segundo de la Ley de los Trabajadores al servicio de los gobiernos estatales y municipales, así como los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo. Durante el periodo de 6 meses de lactancia, la madre trabajadora tendrá derecho de 2 descansos diarios de 30 minutos por día, de media hora cada uno para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en un lugar higiénico que designe la institución o dependencia por un lapso de 8 meses a partir de su reincorporación al trabajo, siempre que la leche materna sea un alimento exclusivo, mismo que se podrá prorrogar hasta 1 año a petición de la madre, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, párrafo segundo de la Ley de los Trabajadores al servicio de los gobiernos estatales y municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo. Durante el periodo de embarazo y lactancia, la madre trabajadora no podrá realizar trabajos que exijan esfuerzos considerables que signifiquen un peligro para la salud en relación con la gestación, como levantar, empujar o tirar grandes pesos, estar de pie durante un largo tiempo o actividades que pueden alterar su estado psíquico y nervioso de conformidad a lo establecido en el artículo 17, párrafo segundo de la Ley de los Trabajadores al servicio de los gobiernos estatales y municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo. Las servidoras y los servidores públicos gozarán de un día hábil al año con goce de sueldo a fin de someterse a la realización de exámenes médicos de prevención de cualquier tipo de cáncer. Para justificar este permiso deberán presentar el certificado médico correspondiente expedido por una institución de salud pública o privada de conformidad a lo establecido en el artículo 17, párrafo segundo de la Ley de los Trabajadores al servicio de los gobiernos estatales y municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo. Procedemos a la parte resolutiva del punto de acuerdo. Punto de acuerdo único. Para dar cumplimiento al requerimiento que hace el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, en ejercicio de lo ordenado por el artículo 115, bases primera y segunda, inciso B, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en relación en el artículo 48, fracción segunda de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, el Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueban, para los efectos legales, las modificaciones a las condiciones generales de trabajo vigentes que rigen las relaciones laborales entre el municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo y el Sindicato Único de Trabajadores al servicio del H Ayuntamiento del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo, que fueron presentadas ante el referido Tribunal de Arbitraje mediante escrito recibido el día 31 de octubre del año 2025. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se consulta a sus integrantes si consideran que este asunto tiene urgente y media resolución, por lo que en votación económica quienes estén por la afirmativa sirvan de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, sírvase informar sobre el resultado de la votación. Regidora moderadora, le informo que se registraron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad y dado que se considera este asunto como urgente y llegue a resolución, se procede a su análisis y discusión, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 62 del Reglamento Interior de este Ayuntamiento, solicito al regidor secretario proceda a hacer la lista de oradores. Se pregunta a las y los integrantes del Ayuntamiento si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Regidora moderadora, le informo que se registró en la lista de oradores la regidora maestra Ivette Bulos González. Agrego también la regidora licenciada Rosalena Lascano de Gaviria.
Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del reglamento interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que asentado tiene el uso de la palabra la regidora maestra Ivette Burgos. Gracias. Ayuntamiento, presidenta, con su permiso. Bueno, solo quiero hacer mención que la presidencia cuenta con área de lactancia, donde obviamente la presidenta siempre ha visto por las mujeres, y tan es así que la presidencia tiene mayoría de trabajadores mujeres, y es obvio porque la presidenta confía y cree en las mujeres, y que estén estas en puestos importantes. Gracias, compañera. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del reglamento del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que asentado lo anterior, tiene el uso de la palabra la licenciada Elena Lascano, la de la voz. Compañeras, compañeros, ahora sí quiero manifestar mi voto. Va a ser a favor, no sin antes mencionar lo siguiente. El derecho a condiciones dignas de trabajo no debe de ser negociado. Ninguna persona debe de poner en riesgo su salud, y por ello celebro este punto de acuerdo. Para conservar su empleo, permanecer jornadas completas de pie no es disciplina, es desgaste, no es productividad y es vulneración. Y lo debemos de decir sin matices. El trabajo digno no es un discurso, es una obligación, y lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo desarrolla la Ley Federal del Trabajo. La ley es clara. Las condiciones laborales deben de proteger la salud, la integridad y la dignidad de las personas. Los derechos humanos son progresivos, no se negocian hacia atrás, no se minimizan y no se relativizan. Lo que se ha conquistado se defiende y lo que falta se exige. Por ello, considero que es muy importante este punto de acuerdo y que, enhorabuena, debería de haber más áreas de lactancia incluso en nuestro centro de Tulancingo, presidenta. Ojalá lo puedan tomar en cuenta. Es cuanto. Regidora moderadora, le informo que la regidora Abril Chávez solicita el uso de la voz. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del reglamento interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que asentado el anterior tiene el uso de la palabra la regidora Abril Chávez. Con el permiso del Ayuntamiento, de la presidenta. Comentar también que nuestra presidenta es una persona que siempre ha avalado y dignificado el trabajo de las mujeres. En vacaciones, también ofrece talleres para estas madres, para que no dejen a sus hijos. Entonces yo creo que ella en diversas ocasiones nos ha demostrado la atención que tiene para estas madres y es de suma importancia en su administración. Muchas gracias. No habiendo más oradores registrados, se pregunta a los integrantes del ayuntamiento si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Señor secretario, le solicito informe el resultado de la votación. Regidora moderadora, le informo que se registraron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, se declara por unanimidad que el asunto está suficientemente discutido en lo general. En consecuencia, se somete a la votación de los integrantes del ayuntamiento la propuesta de punto de acuerdo sometida a análisis y discusión. Previamente que se reciba la votación, se informa que por tratarse de una disposición de observancia general, la votación debe de ser nominal en cumplimiento a lo que ordena el primer párrafo del artículo 68 del reglamento interior de este órgano colegiado, por lo que cada integrante deberá manifestar su nombre y el sentido de su voto. Se procede a recibir la votación y una vez concluida solicita al regidor secretario informe el resultado de la misma. José Gastón Santos López, a favor. Pedro Soto Márquez, a favor. Roberto Ibey, a favor.
Jaciel Templos Gutiérrez, a favor. Sandra Rojas Chavarri, a favor. Catalina Lemus Salinas, a favor. Lorena Lisbeth Mira Amador, celebrando que este haya sido un pequeño error. Y bueno, comentar que en la administración pasada se dio pie a este lactario, que fue un gran avance para las mujeres trabajadoras, y ojalá que también se avance pronto con otros lactarios para más mujeres que no estén aquí. Gracias. A favor. Pedro Escudero, a favor. Ignacio Antonio Villaguerra, a favor. Gustavo Tolentino Osorio, a favor. Y Betulio González, a favor. Dora Luz Guzmán Flores, a favor. Abril Chávez Reyes, a favor. Beatriz Elizondo, a favor. Benita Anilla, a favor. No es un retroceso, a favor. Bronia Vargas, a favor. Anay Castro, a favor. Jack Tenorio, a favor. Lorena García, a favor, y cada día avanzaremos, no retrocederemos, y ojalá se ponga la violencia de género igual como iniciativa. Elena Lascano, celebro nuevamente este punto, a favor. Regidora moderadora. Gracias, regidor Julio. Regidora moderadora, nuevamente le informo. Se registraron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada para dar cumplimiento al requerimiento que hace el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo en ejercicio de lo ordenado por el artículo 115, base 1 y 2, inciso B de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en relación al artículo 48, fracción segunda de la Ley Orgánica para el Estado de Hidalgo, el Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueba por unanimidad para los efectos legales las modificaciones a las condiciones generales de trabajo vigentes que rigen las relaciones laborales entre el municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo y el Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo, que fueron presentadas ante el referido Tribunal de Arbitraje mediante el escrito recibido el día 31 de octubre del año 2025. Se deberá expedir un ejemplar original del acta de la presente sesión para que sea enviada al Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo. Se tiene por desahogado el punto número 8 del orden del día. En desahogo al punto número 9 del orden del día, relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo relativo a que se denomina al foro de los talleres educativos y el de artes y oficios como foro artístico, maestro Roberto Oropesa Licona, solicito al presidente de la Comisión de Educación y Cultura o algún integrante de la misma de lectura a la parte resolutiva de la propuesta de punto de acuerdo. Cronometría del Ayuntamiento. Punto de acuerdo. Único. El Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo, con la finalidad de estimular la aportación a la cultura, la música y especialmente la identidad como habitantes de nuestro estado, aprueba que el foro de los talleres educativos de formación en artes y oficios, ubicado en la calle Libertad número 100, Colonia Centro de la ciudad de Tulancingo de Bravo Hidalgo, propiedad del municipio, se denomine Foro Artístico Maestro Roberto López Alicona y se coloque en el acceso del mismo una placa conmemorativa. Abstenciones. Regidor secretario, hacemos informar sobre el resultado de la votación. Regidora moderadora, le informo, se registraron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad, dado que se considera este asunto como urgente y obvia resolución, se procede a su análisis y discusión, por lo que con fundamento lo establecido por el artículo 62 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, solicita al regidor secretario proceda a hacer la lista de oradores. Se pregunta a las y los integrantes del ayuntamiento si alguno de ellos tiene interés en ser inscrito en la lista de oradores.
Regidora moderadora, le informo que ningún integrante del ayuntamiento se inscribió en la lista de oradores. No habiendo oradores registrados, se pregunta a los integrantes del ayuntamiento si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa en votación electrónica, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. El señor secretario le solicito informe el resultado de la votación. Regidora moderadora, le informo se registraron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, se declara por unanimidad que el asunto está suficientemente discutido en lo general. En consecuencia, se somete a la votación de los integrantes del ayuntamiento la propuesta de punto de acuerdo sometida a análisis y discusión previamente que se reciba la votación. Se informa que por tratarse de una disposición de observancia general, la votación debe ser nominal en cumplimiento a lo que ordena el primer párrafo del artículo 68 del reglamento interior de este órgano colegiado, por lo que cada integrante deberá manifestar su nombre y el sentido de su voto. Se procede a recibir la votación y una vez concluida, solicita al regidor secretario informe del resultado de la misma. José Gastón Santos López, a favor. Pedro Soto Márquez, a favor. Roberto Ibey, a favor. Jaciel Templos Gutiérrez, a favor. Sandra Rojas Chavarín, a favor. Catalina León Salinas, a favor. Qué gran propuesta, a favor siempre del reconocimiento de los tunancindenses. Lorena Lira, a favor. Pedro Escudero, a favor. Ignacio Antonio Lira Guerra, a favor. Justo Tolentino Osorio, a favor. Ibérculos González, a favor. Doralius Guzmán Flores, a favor. Abril Chávez Reyes, a favor. Beatriz Elizondo, a favor. Benita Manilla, a favor. Andrés de la Riva Larios, a favor. Bronia Vargas, a favor. Anay Castro, a favor. Jack Tenorio, a favor. Lorena García, a favor. Elena Lescano, a favor. Julio César Márquez Parrazales, a favor. Regidora moderadora, le informo se registraron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, el Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo, con la finalidad de estimular la aportación a la cultura, la música y especialmente a la identidad como habitantes de nuestro Estado, aprueba por unanimidad que el Foro de los Talleres Educativos de Formación en Artes y Oficios, ubicado en la calle Libertad, número 100, Colonia Centro, de la ciudad de Tulancingo de Bravo Hidalgo, propiedad del municipio, se denomine Foro Artístico Maestro Roberto Lopeza Licono, y se coloque en el acceso del mismo una placa conmemorativa, por lo que se deberá proceder a su cumplimiento. Se tiene por desahogado el punto 9 del orden del día. En desahogo al punto número 10 del orden del día relativo a asuntos generales, se informa que no se presentaron asuntos generales en los términos previstos por los artículos 4 y 5 del reglamento interior del Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que se tiene por desahogado el punto 9 del orden del día. En desahogo al punto número 11 del orden del día relativo a la clausura de la sesión, solicito a la ciudadana presidenta municipal haga uso de la palabra e invito a los presentes que se sirvan con el Un fundamento en el artículo 17, fracción cuarta del reglamento interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, siendo las 17:40 horas del día viernes 27 de febrero del año 2026, declaro clausurada formalmente la 15ª sesión pública ordinaria de este ayuntamiento y válidos todos los acuerdos que en la misma se toman. Muchas gracias, buenas tardes y siempre adelante. Gracias.